Vamos a decirle todos juntos esta oración en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús, de todo corazón, hago esta petición. Da pues a tu siervo, corazón perfecto, bueno y recto, para que tu palabra sembrada, produzca el fruto, por la cual tú la envías. Dame la habilidad de entender, lo que oigo, y guardarlo, y obedecerlo, y hacer así, Señor, de mi vida espiritual, una vida que te honre, una vida que te glorifique, ser verdaderamente tu discípulo, guardando tu palabra, obedeciendo todas las cosas que tú has mandado, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, repelo, echo fuera de mí, fuera de este recinto, toda presencia demoníaca, que me perturba, que me desenfoca, que me controla, en el nombre de Jesús. Y pido, Señor, que tu Espíritu Santo tome total control y dominio de todo mi ser. Lléname de tu Espíritu, invádeme con tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a recibir la palabra de Dios. Tomen asiento. Qué alegría estar con ustedes en este día. Es un gusto. Hay pastores que se ponen mal con las ovejas y dicen, no, porque la gente falluta. La gente te paga mal. La gente. Los pastores amargados. Es triste estar amargado. Yo soy un pastor muy feliz, contento, feliz, animado, no animal, animado, que me da gusto estar con ustedes, compartirles la palabra de Dios, tener tiempos de consejería, saludarlos, abrazarlos. Pastor que no tiene olor a oveja no es pastor. Claro, hay ovejitas que se bañan, pero de todas maneras algo siempre hay de olor a oveja. Y la verdad que es un privilegio servir a Dios y estar con su pueblo, con sus hijos y con sus hijas. Vamos al menú de hoy. El mensaje de la cruz. Estoy predicando una serie de mensajes que se llaman el mensaje de la cruz. Y el título de este mensaje es ¿qué importo yo? No es que a mí que me importa. No, eso no. ¿Qué importo yo? ¿Qué importo yo? ¿Qué importa mi ego, mi yo? Vamos a ver qué es lo que dice Jesús sobre esto. Lucas capítulo 9, verso 22 al 24. Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, padezca muchas cosas. Es necesario que yo padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, esto es, los líderes de Israel, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y que sea muerto es necesario. O sea, es necesario que me maten y que resucite al tercer día. Y decía a todos. ¿A cuántos decía? ¿Eso a quién involucra? A nosotros, porque esto es a todos. Y decía el Señor a todos. Si alguno quiere, note esa palabra, quiere, si alguno quiere venir en pos de mí, el que quiera seguir mis pisadas, el que quiera ser verdaderamente mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día. Tome su cruz. ¿Esto para cuánto es? Todos los días. Cada día. ¿Tomaste hoy tu cruz? Probablemente no estás siguiendo a Jesús si no la tomaste. Toma tu cruz cada día y síguele. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Aquí el Señor está diciéndole a sus discípulos que era necesario que Él fuese desechado y crucificado y que resucitase al tercer día. Y les decía a todos que cualquiera que quisiera seguirlo como su discípulo debía negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. Jesús le daba ciertos privilegios a sus discípulos. Había cosas que se las decía en parábolas a la multitud, pero había otras que se las explicaba a sus discípulos. Las mismas cosas que escondía a la gente en las parábolas, a Jesús se las decía en HD y en High Definition, se las revelaba a sus discípulos. Porque hay una diferencia entre simplemente ser uno de la multitud y ser un discípulo del Señor. La gente a veces dice que es cristiano porque ha ido a reuniones cristianas, pero eso no te hace un cristiano. Que hayas nacido dentro de un horno no significa que seas torta. ¿Me explico? Que tú vayas a las reuniones o hayas venido a la iglesia no significa que eres cristiano. El cristiano es el pequeño Cristo, un discípulo, alguien que sigue a su maestro, que hace lo que él hace, que dice lo que él dice, que lo imita en todas sus acciones, en sus reacciones, en sus palabras, su forma de vida. Ese es un verdadero cristiano. Entonces, Jesús le dijo a los discípulos algo revelador. Dice, mi misión es que yo venga a esta tierra, me haga siervo y que vaya a la cruz, que padezca del sistema religioso y que me crucifiquen y que muera y que resucite el tercer día. Le estaba diciendo, le estaba revelando el plan de Dios. Ahora, lo veían hablar con sus discípulos y cuando la gente se acercó, les dijo a todos, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Están entendiendo el escenario de la conversación? Muy bien. Ahora, Jesús no le pedía a la multitud que hicieran algo que él no había hecho. Fíjese lo que dice Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 5 al versículo 10. Este pasaje comienza diciendo a los cristianos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, haya también en ustedes. ¿Cuál sentir? Versículo siguiente. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mire esa palabra, se despojó a sí mismo. Él era Dios, los ángeles, él era y es Dios, ¿no? Pero tenía que salvar al ser humano, tenía que ser uno más entre los seres humanos. Siendo Dios, él no tenía hambre, no tenía sed, él había sido y es el creador, pero él tenía que ser como uno de nosotros para cargar sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Ahora él se despojó para ser un hombre, para ser un ser humano. Se despojó a sí mismo. ¿Y qué dice? Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre, ya
es despojarse de ser Dios a ser hombre, ya hay una gran diferencia. Es como que Dios te comisione a salvar a los ratones y te dice, vuélvete ratón. Tremendo. Y además, después de ser ratón, los ratones te van a crucificar y las ratas te van a menospreciar. Y vas a ver las ratas ahí delante de tus ojos, cómo ellas van a emitir esos chillidos de rata asquerosos. Y ¿cuántos tienen asco a las ratas? A ver, damas. Bueno, Jesús, siendo Dios, tuvo que despojarse y ser hombre, ser humano. Él se despojó a sí mismo. Se tuvo que negar como Dios y hacerse hombre. ¿Se acuerdan que dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús? Que así como Él se despojó a sí mismo y se puso en una condición humana, además se humilló y se hizo obediente a los seres humanos, a las autoridades humanas, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua le confiese como el Señor. Ahora fíjese, el despojo de sí mismo de Jesús es algo que le está diciendo a la multitud. Ustedes también aprendan a negarse a ustedes mismos si quieren ser como su maestro. Negarse a sí mismo. Digan conmigo, negarme a mí mismo. Negarme a mí mismo. Negarse a sí mismo es una tarea que consta de dos partes. La primera, por medio de la fe. Cuando Cristo vino a esta tierra, tomó forma de hombre, se hizo siervo y nos representó a todos nosotros en la cruz. Porque así como en un hombre llamado Adán todos morimos y todos nos volvimos pecadores, porque después Adán no produjo gente perfecta, lo imperfecto no puede producir lo perfecto, así también Jesús fue el representante de la humanidad para que cuando Él muere, todos nosotros morimos con Él. Cuando nuestro entendimiento llega al punto de comprender que cuando Cristo estaba allí en la cruz nos representaba a nosotros y que nuestro ego fue juntamente crucificado con Él, fuimos sepultados juntamente con Él en su muerte, fuimos también resucitados con Él cuando Él resucita en una vida poderosa e indestructible, pues nosotros también fuimos resucitados con Él. Y cuando Él se sienta en los lugares celestiales, también nosotros nos sentamos con Él en los lugares celestiales. Todavía eso en la práctica no se ha ejecutado, pero pronto se va a ejecutar y lo vamos a ver. Pero el proceso fue completo. Con Cristo, dice Gálatas 2:20, estoy juntamente crucificado. De modo que ya no vive mi ego, mas Cristo resucitado ahora vive en mí. Miren lo que dice Gálatas 2:20. Pablo hace esta declaración de fe a los Gálatas y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, esa palabra ahí es ego, ya no vive mi yo. Mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo esto lo vivo por fe, dice Pablo. La misma fe de Dios que ha sido sembrada en mi corazón me lleva a decir, cuando Cristo murió, yo morí. Y cuando Él resucitó, yo resucité con Él. Y cuando Él se sentó en los lugares celestiales, yo también estoy sentado con Él en los lugares celestiales. Esa fe me lleva diariamente
a presentar delante de Dios la confesión de lo que yo he creído de su evangelio. Porque esa es la buena noticia. La buena noticia es que estando todos condenados, Cristo cargó en la cruz nuestra condenación para que nosotros fuésemos justificados. Él se hizo maldición para que yo recibiese bendición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es crucificado en un madero. Yo tendría que estar allí, pero Él me sustituyó. Y eso se simplifica con esta confesión de fe. Pablo dice, habiendo recibido el espíritu de fe, dice a los Corintios, creí por lo cual también hablé. ¿Y qué es lo que creí? Creí que justamente cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Él resucitó, yo resucité con Él. ¿Qué significa que tu ego esté crucificado? Tu ego, tu yo, es ese hombre caído, ese hombre de pecado que todos heredamos de Adán y que usa nuestro cuerpo para manifestarse como pecado. El hombre de pecado busca continuamente lo que a Dios le desagrada. Busca satisfacerse a sí mismo. Busca la gloria, la honra y la alabanza para sí. Es demandante, busca enseñorearse. Quiere ser Dios. Ese es el hombre caído. Pero el ser humano que recibe el evangelio dice, oh, ¿y ahora qué hago con este ego? Pues el Señor dice, yo cuando morí lo llevé a la cruz. Y cuando resucité, te resucité con una nueva naturaleza. Para que ya no vivas tú, sino que esa nueva naturaleza, que es la misma naturaleza de Dios, viva en ti. La misma naturaleza de Dios en la persona de su Hijo vive en ti. ¿Cuántos me entienden? Esa es la primera manera en que nosotros nos negamos a nosotros mismos. Es la primera manera de ir a la cruz. Ahora, lo otro significa algo más en la forma práctica. Eso lo hacemos en oración, lo hacemos a solas, cerrada la puerta, oramos a Dios, creemos a Dios, declaramos a Dios estas cosas, pero cuando salimos por el umbral de la puerta, salimos a una vida donde nos relacionamos con otras personas, donde tenemos que estar en discordancia con otras personas, donde vamos a ser atacados, agredidos, donde vamos a ser rechazados, no comprendidos, etcétera, etcétera. Ahora el Señor dice, ahí también niégate a ti mismo. Ten el sentir que yo he tenido. Niégate a ti mismo. Niégate lo que piensas, niégate lo que sientes, niégate lo que deseas, niégate lo que quieres. ¿Qué pasa? Todos nosotros fuimos discipulados en este mundo de una manera. Si te gusta, hazlo. Si quieres, lógralo. Fuimos discipulados para satisfacernos a nosotros mismos. Nuestra estructura mental está puesta para eso. Los demás te tienen que agradar, los demás te tienen que abanicar, los demás te tienen que reconocer, los demás tienen... Todo el mundo tiene que girar en derredor tuyo. Así fuimos discipulados. Pero Jesús dice, no. Ahora la forma de pensar, de sentir y de actuar... Ahora es como yo digo y como yo soy. Si quieres ser verdaderamente mi discípulo. Entonces, tú vas a querer hacer algo y tú vas a tener que ver qué es lo que Dios dice. Si no está en armonía con lo que Dios dice, niégalo. Tú vas a desear algo y si no está en armonía con lo que Dios desea, niégalo. No, simplemente porque Cristo no es así. Vas a querer hablar algo y si no está en armonía con la forma de ser y de pensar y el carácter y la naturaleza de Dios, tú vas a decir, no, tengo ganas de decir, tengo ganas de insultar, tengo ganas de cantar cuatro frescas, pero Jesús no es así, me tengo que negar. Y esto es una lucha titánica. Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Cuántos están aquí? Muchas personas
muchas personas hacen cosas que no sienten hacer, que va en contra de lo que piensan y de sus propios gustos, pero no para seguir a Cristo, sino por dinero, por ejemplo. ¿Vieron ese dicho que dice, por la plata? Y aquí hay más monos que gente. Por la plata baila el mono. No es que el mono tiene ganas de bailar esa mañana, pero como le dan las moneditas, el mono dice, y bueno, le echamos un bailecito, ¿qué le vamos a hacer? Se niega a sí mismo el mono, se sacrifica un poco con tal de obtener lo que él quiere. Hay algunos que son así. Por causa del dinero se denigran. Por causa del dinero hacen bajezas, cosas que a ellos mismos les da asco. Por causa del dinero hay jóvenes que tienen relaciones con hombres gays. Les da asco. Se denigran, pero por el dinero se sacrifican. Se niegan a sí mismos, niegan sus conciencias. Hay mujeres que están con hombres porque les da el techo, la comida y un lugar donde vivir. Es una especie de prostitución fina, ¿verdad? Se niegan a sí mismas. Les da asco estar con ese viejo asqueroso. Se niegan a sí mismos, pero no por amor a Cristo, sino ¿por qué? Por la codicia del dinero, por amor al dinero. En un buen sentido de la palabra, y aquí vamos a un ejemplo más positivo, hay madres que se niegan a sí mismos por sus hijas y por sus hijos. De muchas cosas se privan por amor a sus hijos y a sus hijas. Eso también es negarse a sí mismo. Hay mujeres que no han querido tener otro hombre en la casa después que el marido las abandonó, simplemente por darles un buen ejemplo a sus hijos y a sus hijas. Y se niegan a sí mismos por amor a esa hija o a ese hijo. Hay otras que no se niegan nada, no les importa. Lo que les importa es lo que ellas quieren. Pero hay mujeres que son ejemplares en este sentido. Pero se trata de que se niegan, a algo se niegan. Pero aquí es más allá, porque con todos los hijos nuestros son nuestros hijos. Y vamos algo en el tema. De todas maneras, no está mal que lo hagas, pero de todas maneras hay un interés porque yo no quiero que hoy o mañana mis hijos me rechacen o no me quieran. Etcétera, etcétera. Pueden haber otros motivos también. Pero ¿qué de Cristo? ¿Qué de Cristo cuando te dice, ama a tu enemigo? Porque yo también me negué a mí mismo y amé a mis enemigos. Ama al que te ultraja, al que te desprecia, porque a mí también me despreciaron y yo amé. Tu ego, aunque jurídicamente ya fue crucificado con Cristo, está todavía operativo. Y se pone muy fastidioso cuando le menosprecian y no lo dejan ser Señor y no lo dejan expresarse. Se pone muy enojadizo, porque el ego siempre está demandando sus derechos. ¿Quieres tú que se cierre el sindicato de tus demandas? Crucifica el ego. Y se terminó. El ego es la sanguijuela que tiene 3 hijas que dicen dame, dame, dame. Eso lo dice el libro de Proverbios. La sanguijuela tiene 3 hijas. Una se llama dame, la segunda se llama dame y la tercera se llama dame. Pide, pide y pide. Esa sanguijuela la heredamos todos nosotros. Se llama ego, yo.
Yo he creído que técnicamente estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vive mi ego, más Cristo vive en mí. Pero la realidad es que no basta solo con creerlo y confesarlo, sino que hay que hacer una obra, hay que negarlo, porque hay que recordarle que ya está muerto y que los muertos no parlan y que no tienen derechos. El muertito dentro nuestro se quiere levantar del cajón y tú le tienes que pegar un cachetazo. ¿Estás muerto? Acuérdate que estás muerto. ¿Y qué cuando el Señor te pide que hagas algo por alguien que no se merece que lo hagas? Y ahí saltan las estructuras mentales que dicen, no, con lo que me hizo. O las estructuras emocionales, no siento, ya no lo quiero más, ya no lo deseo más. ¿Y qué importo yo? Es el título del mensaje. ¿Qué importa, te dice Jesús? ¿Qué importa si no lo quieres más y no lo deseas más? El que importo soy yo. Yo solo soy el Señor de tu vida, nada más y nada menos. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo mando? Me pones tu ego por delante, tus sentimientos y tus argumentos y no haces lo que yo mando. Si quieres ser verdaderamente mi discípulo, pues, sujétese pues. Ah, es que yo no aguanto más. ¿Y qué importa que no aguantes más? Si tu ego no existiera y el diablo estuviese atado, ¿sentirías lo mismo? Seguramente que no. Si alguno quiere venir en pos de mí y no tienes deseo de congregarse, no puede ser mis discípulos, porque Dios manda que nosotros nos congreguemos. Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si tú no niegas tu pereza, la pereza de tu ego, no puedes ser su discípulo. Porque el Señor te manda buscarle, te manda orar, te manda ayunar, te manda meditar en las Escrituras. Pero tú no sientes. A ti te da pereza, a mí me da sueño, pastor, me dicen algunos. ¿Y qué importo yo? ¿Qué importa tu ego? ¿Qué importa? Haga lo que Dios le mande. Niéguese a sí mismo. Vas a tener que negar muchas veces tus deseos y tu hambre de ser tu propia justicia, de hacer justicia por tu propia mano. Yo le voy a hacer lo mismo porque para que él vea y para que él sienta lo que yo siento. Niégate a ti mismo. El Señor dice, mía es la venganza. Yo no me olvido de las injusticias que te han hecho. Mía es la venganza. Niégate tu deseo de vengarte. Porque si tú te vengas, también yo te tengo que medir con la misma medida. Y hay varios que se quieren vengar de ti también. Porque tú también no has sido trigo limpio. Y con la medida que tú mides, así Dios exige que te midan. Eso es lo justo. Si alguno quiere venir en pos de mí y ser mis discípulos, como estos son mis discípulos, niéguese a sí mismo. Niega tu codicia por el dinero. Niega los deseos que van en contra de la ley moral de Dios. Niégate a lo que tú quieres desde el punto de vista de que lo que tú quieres no es lo que Dios quiere para tu vida. Hay algunos que por no negarse a sí mismos perdieron sus familias, perdieron su relación con Dios,
perdieron el ministerio. ¿Por qué? Porque no pudieron negarse. El gobernarse a sí mismo, el dominio propio, es esencial para negarse a sí mismo. Una oportunidad atendí a una pareja y la pareja estaba en fornicación. Entonces le digo, sepárense, no tengan más relaciones hasta el día que se casan. Ah, no, yo no, si esto es así cerca, no, yo no. La mujer me dijo, mire, disculpe, no, eso no. No me pida eso. Pero mire que hay que negarse. Pero yo no aguanto. Yo puedo comprender tu debilidad y Dios te da fuerza en tu debilidad. Dios puede hacerte fuerte en el área que es débil. Pero si tú no aprendes a negarte para no pecar contra Dios, si no aprendes a negarte a ti mismo y a gobernarte, entonces ese ego te va a gobernar con sus malos deseos. Cada vez que el Espíritu Santo me manda a hacer algo de parte de Dios, algo del ego hay que crucificar. En algo tienes que sacrificar tu vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque los deseos del Espíritu son en contraposición a los de la carne. Y los deseos de la carne están en contraposición a los del Espíritu. Cuando Él te dice, dedica tiempo de calidad conmigo y con mi palabra, y tú lo que quieres es dormir o mirar TV, tú me dices, pastor, no, a mí no me pasa eso. No te pasa porque ya ni lo escuchas a Dios. Porque estás tapera. Estás con las orejas espirituales llenas de cera. Está mal mirar TV, sí, pero después que estás con Dios. Primero Dios. Seguramente después que estás con Dios, no te dan ganas de pasar mirándote a Tinelli. La verdad es que muchas veces te entretienes mirando a Tinelli porque no has pasado con Dios. Pero tienes que aprender a negarte. Negarte a ti mismo. Y decirle a los deseos y a los impulsos internos, usted está muerto. Los muertos no hablan, no opinan ni votan. La vida cristiana exitosa de un verdadero discípulo de Cristo tiene una clave. Negarse, dijo Jesús, cada día. Cada acto de obediencia al Espíritu implica matar algo de ese yo al cual con su naturaleza carnal y terrenal le tienes que estar negando continuamente sus deseos, sus lógicas, sus razonamientos y sus codicias, sus malos deseos. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos capítulo 8, verso 13. Si vivís conforme a la carne, al viejo hombre, a la naturaleza caída, si vivís de acuerdo, en armonía con ella, con tu ego, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nos referimos a la carne como el instrumento por el cual se manifiesta el hombre de pecado. Nos referimos a las manifestaciones de las obras de la vieja naturaleza. Si vivís por el Espíritu, es decir, si vivís en obediencia al Espíritu, vas a tener que hacer morir eso, las obras de la carne, y eso te llevarán a una vida espiritual poderosa. Cuando vive el Espíritu a través de nuestros miembros, tus frutos son amor, gozo, paz, felicidad, benignidad, fidelidad, humildad, templanza,
mansedumbre, longanimidad, esperanza, fe, alegría, paz. ¿Es posible en este siglo vivir así, pastor? Usted debe decir eso porque seguramente la tienes toda consigo. No. No las tengo ni consigo ni contigo. La vida de Dios, el Espíritu de Dios vive y reina en mí. Y le obedezco. Y el resultado es una vida de victoria. No sin problemas. No sin dificultades. No sin menosprecios. No sin vapuleos. No sin cruz. No sin clavos hincrados. No sin necesidades. No. Todas esas cosas quizás las tengo. Pero a pesar de que están ahí, la vida del Espíritu en mí me lleva a vivir en victoria sobre todas ellas. Y ninguna de ellas me aparta del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Ni hambre, ni frío, ni pestilencia, ni menosprecio, ni injurias, ni calumnias. Nada me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Están aquí o se están durmiendo? ¿Qué estará pasando por sus cabecitas? Veo la frente de ustedes como una pantalla con un relojito de arena, veo de la computadora, que se da vuelta así, pensando. Vamos a otro pasaje. O pones por delante lo que quieres, lo que sientes y lo que piensas, u obedeces al Espíritu de Cristo. O te niegas a hacer lo que quieres, piensas y deseas, que no está conforme a la armonía de Dios, porque yo pienso, siento, deseo, eso no está mal en sí. Ahora, ¿quién me motiva esos deseos y esos pensamientos? Si los motiva mi ego, estoy bajo el poder de la carne. Porque los que piensan en las cosas de la carne están bajo el poder de la carne. Ahora, si están inspirados por el Espíritu, entonces yo estoy bajo el gobierno del Espíritu. Fíjate Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos 8, 5. O estoy bajo el dominio de mi ego y de mi vieja naturaleza, o estoy bajo el dominio del Espíritu Santo. Las dos cosas a la vez no se puede. No es que una de cal y otra de arena. No es que de mi boca sale agua dulce y agua amarga a la vez. No. O ando por el Espíritu, o ando por mi carne, por mi ego. Porque los que son de la carne, o sea, los que están bajo la prisión de la carne, los que pertenecen a la carne, piensan, miren ustedes, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué pasa por tu cabecita mientras pelas ajos? Mientras lavas las ollas. Soy una esclava. Ustedes no merecen, no me merecen a mí. ¿Con quién estás hablando? ¿Con la serpiente o con Dios? Mira que la serpiente hablaba con Eva cuando Adán laburaba, Estaba ya carpiendo el Edén, en la quinta, y cortando el pasto, y la serpiente mete a chamullar a la mujer. Los que piensan en las cosas de la carne están bajo el poder y el dominio de su ego. Niega esos pensamientos, niega esos deseos. O tú, varón, mientras tú te vas en el bondi, mientras te vas a trabajar, ¿en qué estás pensando? Pregúntate.
¿En la muchachita de al lado que te da calor? ¿La compañera de asiento? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Y pastor, mejor no le digo, niégate. Tú no puedes impedir que los pajaritos vengan a revolotear encima de tu cabeza, pero puedes impedir que hagan nido ahí. Eso es una permisión tuya. Y después que hace el nido y tú empiezas a jugar con esos pensamientos, después la mente te inflama tu cuerpo, porque el ego va a la mente, a los deseos, a los pensamientos, a la voluntad, y después que logra capturar ahí, el cuerpo es simplemente un esclavo que hace lo que la mente le dice. Después que el diablo te llenó de imaginaciones perversas tu mente, después es difícil gobernar, no solamente cuando tú le diste lugar en la mente, sino después gobernar tu cuerpo. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo, la mente de Cristo. Los que piensan en las cosas del Espíritu tienen la mente de Cristo y están bajo el control del Espíritu Santo. Pastor, ¿y qué hago cuando mi mente, yo no puedo impedir que me vengan cosas? Sí puedes impedir. Dígale, vete diablo, te echo fuera. No hay lugar para ti en mi mente. Si tú no le pides al Señor que el ángel del Señor acampe en derredor de los que le temen y que te defienda, te aseguro que Satanás te va a hacer acampar un cardumen de demonios para inflamarte la mente con estupideces. Satanás imita las cosas de Dios y él te asigna demonios, especialmente demonios que te conocen ya de generación en generación, a ti y a tu familia, para que te llenen la mente de pensamientos y de cosas en contra de lo que Dios dice, para que te hagan esclavo de tu propio yo, de tu propia carne. Si tú no aprendes a negar eso, vas a vivir una vida conflictiva continuamente y no vas a crecer espiritualmente. Porque las dos cosas no puede ser. No puede ser espiritual y carnal a la vez, ni carnal y espiritual a la vez. Por último, fíjate en Romanos capítulo 8, verso 7, 2 versículos más adelante de lo que le estábamos leyendo recién. Por cuanto los designios, los deseos, los propósitos de la carne son enemistad contra Dios. Niégalos. Porque ya está juntamente con Cristo crucificado y juntamente con Cristo resucitado estás tú. O sea, ya está muerto tu yo, tu ego. Niégalo. Porque es enemistad sus deseos contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden sujetarse. Ahora bien, sabiduría ante todo. Dice Proverbios capítulo 4, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Antes de tú emprender negarte a ti mismo cada día, adquiere sabiduría. De hecho, tú en esta noche estás adquiriendo sabiduría. Estás adquiriendo conocimiento. Estás sabiendo cómo funcionan las herramientas que Dios te da para negarte a ti mismo, para estar juntamente crucificado cada día con Él y con Él resucitado. Ahora te voy a añadir un poco más de conocimiento y sabiduría. La Escritura dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Antes de negarte diariamente, aprende lo que te voy a decir. Uno tiene que hacer lo que Dios nos manda, pero no solamente mirar un mandamiento específicamente, sino contrapesar la Escritura. La suma de la palabra de Dios es la verdad. Una herejía es algo diabólico. Una herejía es una verdad de la Biblia, pero sin balance. Por ejemplo, la Biblia dice
que si no amamos más a padre y madre, más que a Cristo, no somos dignos de Cristo. Pero la misma Escritura dice, honra a quién, a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿dónde está el balance? Que yo debo honrar todos los días a mi padre y a mi madre, no hablándoles mal, no deshonrándolos, no criticándolos, no mintiéndoles, no burlándonos de ellos, cuidando de ellos, dándoles de los bienes que Dios nos ha dado. Eso es honrar a papá y mamá. Pero no lo tenemos que hacer de modo que lleguemos a desobedecer a Dios. Primero Dios. Primero Dios. Tenemos que darle a nuestros padres sin dejar de darle a Dios lo que es de Dios. Primero Dios. Siempre honro a mi padre y a mi madre, en tanto que no se contraponga a deshonrar a Dios. Ahí está el balance. Te estoy poniendo un ejemplo. Lo mismo pasa con este tema. Yo debo, por ejemplo, el Señor me dice, ama a tu enemigo. Supongamos, una esposa tiene un marido adúltero, bohemio y no bonachón, borrachón. ¿Tiene que amarlo? Sí, tiene que amarlo. ¿Tiene que perdonarlo? Se va a tener que negar a sí mismo y no resentirse y no amargarse. Y debe perdonarlo. Si está en un CTI, ¿debe visitarlo? Debe visitarlo. Debe de hablarle a sus hijos bien de su padre y no ponerlos en contra de su padre. Debe de hacerlo. Pero ¿se tiene que acostar con él? No. Entonces hay que establecer un balance. Hay que saber establecer límites. La persona o la mujer en este caso se niega a sí mismo, a sus emociones, a sus heridas, a su menosprecio. Se ubica correctamente sin ponerse de socia y de necia en el trato con su marido. O sea, amar es de sabios, no de necios. ¿Debo perdonar a un ladrón? Sí. Y también ponerle rejas a mi ventana. Las dos cosas debo de hacer. No, yo amo al ladrón y le voy a perdonar y para qué. No. Vamos a dejar las ventanas abiertas. No. Entonces yo debo de negarme a aquello que mi ego y mi carne me impulsan a actuar en contra de los designios de Dios. Pero no significa que me vuelva estúpido. No significa eso. Yo no debo tampoco, por negarme a mí mismo, dejar de reconocer una realidad. Porque la misma Escritura que dice que ames a tus enemigos, te dice guardaos de los hombres, guardaos de los falsos profetas, guardaos de los lobos. Y no se estaba refiriendo a las fieras esas salvajes que están en la jungla. No, guardaos de los lobos, de hombres y mujeres que son lobos rapaces. Las dos cosas tengo que hacer: bendecir y no maldecir. Si tiene hambre, darle de comer. Si tiene sed, darle de beber. Pero cuidarme. Negarse a sí mismo no significa volverse estúpido, sino sabio. Por eso, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. ¿Qué dice la Escritura? Supongamos que no hay infidelidad, que hay incompatibilidad de caracteres, hay debilidades. Dice, mujer, si tu marido no te echa, no lo abandones. Varón, si tu mujer no te echa,
no la abandones. Y si ya no lo bancas más, si sos débil y te falta paciencia y no te puedes ya negar a ti mismo, sepárate, pero no te agarres otro. Pero ¿y si me da aquello? Y Pablo dice, y si te da ganas de aquello, vuelve a reconciliarte con tu marido. No lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Ustedes me miran y dicen, el pastor le está metiendo ajo y perejil y cebolla y sal. Ah, bueno, es que yo tengo que darte la palabra sazonada con sal y bien gustosa. Pero que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, si queremos ser verdaderamente sus discípulos, vamos a tener privilegios que ningún otro los va a tener. Además de tener el cielo, tendremos en la tierra una vida muy bendecida. La presencia del Maestro estará con nosotros y nosotros estaremos en presencia del Maestro. Nos revelará misterios, nos llevará por donde Él va, nos mostrará las obras de Dios, se manifestará gloriosamente en nosotros y a través de nosotros. Pero el que quiere ser un verdadero discípulo o una verdadera discípula del Señor va a tener que negarse. Ay, no me aguanto. Bueno, tranquila. Ah, pastor, yo digo lo que pienso. Y a mí yo no... Hay algunos que no se quedan tranquilos hasta que no largan la bomba. Hasta que no expulsan todo eso que hay adentro. Y ahí se vuelven mansitos. Entonces la mujer le pregunta, salí de acá, que recién me querías comer cruda y ahora estás mansito. ¿Qué andará buscando tú? No, es que ya se le pasó. Y a ella le pasa lo mismo. De repente pasa de la tormenta, los rayos y los truenos y las centellas, pasa al sol que amanece en todo su esplendor. ¿Por qué pasan eso? Porque no tienen dominio propio. La Biblia nos promete espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No confundas tener espíritu de demonio propio a espíritu de dominio propio. Es otra cosa diferente. Cuando tú andas en la carne tienes demonio propio. Y tú y el demonio son terribles. Contristas a Dios. Apagas el espíritu. El Señor le dijo a todos, ¿quieren ser de los míos? Acuérdense del lugar donde yo estaba y cómo me tuve que negar a ser Dios para ser ser humano y padecer. ¿Quieren ser de los míos? Van a tener que negar ese ego que yo ya llevé a la cruz. Creer que lo hice y además negarlo cuando quiera aparecer. Y esto es una cuestión de cada día. Si tú quieres salvar tu vida y hacer lo que quiera de ellas, allá tú. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, al fin la perderá. Los que viven según la carne morirán eternamente en el infierno que arde con azufre y fuego en el centro de la tierra. Pero si quieres vivir por el Espíritu y dejar que la vida de Dios se manifieste en ti y seas feliz, entonces vas a tener que entrenarte en negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo es ilógico, es volverse loco.
Porque va contra tu forma de razonar y en lo que has sido enseñado. Va en contra de lo que seguramente aprendiste de papá y mamá, de tata y de mamá. Es una nueva forma de pensar y de sentir, de una nueva vida. La vida nueva que Cristo nos da cuando creemos que estamos resucitados con Él. ¿Cuántos están aquí? Vamos a ponernos de pie. Qué lindo es estar en la presencia de Dios. Qué hermoso es recibir su palabra. Ahora hay que ponerla en práctica. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle a Dios en esta hora que Él nos ayude a poner en práctica aquello que hemos oído. Sencillamente decirle, Señor, creo que cuando tú moriste, llevaste mi yo a la cruz, que juntamente contigo yo fui sepultado, juntamente contigo resucitado. Yo creo, Señor, que como tú resucitaste a Cristo, también a mí me resucitarás. Espíritu Santo, también sé que debo obedecerte diariamente. Pido la gracia para oírte, para discernirte y para negar aquello que no proviene de ti. Aquellas emociones que el diablo inflama, aquellos pensamientos de mi vieja naturaleza, que van en contra de tu voluntad y que son enemistad contra ti. Pido perdón, Señor, cada vez que no me negué. Pido perdón, Señor, cada vez que no te obedecí. Y pido, Señor, una nueva oportunidad para vivir una vida de poder y hacer lo que tú mandas, más allá de lo que yo siento, más allá de mis emociones sublimes, gloriosas, pero engañosas. Señor, mi viejo hombre está plagado de esos deseos engañosos. Ayúdame a negarlos. Ayúdame a llevarlos a la cruz, donde deben de estar y permanecer para siempre. Pido tu gracia, Espíritu Santo. Pido tu favor. Pido tu misericordia. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Ahora sí le damos un aplauso. Así dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace.